Ministro, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, William, y buenas noches también a todos los televidentes de 8 en punto. Con gusto vamos a tratar varios temas sobre el presupuesto, como tú muy bien lo comentabas en la nota previa. El día viernes lo presentamos y pues todavía hay mucha información que trasladarle a la población salvadoreña sobre el presupuesto 2023. Exactamente, 8.902 millones de dólares. ¿Cómo está concebido entonces el proyecto de presupuesto, ministro, y cuáles serían las apuestas estratégicas? Creo que lo primero que hay que hacer, William, es un poco de preámbulo de lo que se espera en la economía global para el próximo año. Todos sabemos que el año 2022, si bien es cierto, la economía salvadoreña mantiene su rumbo de crecimiento, pues las economías a nivel global pasan por un momento bastante duro, ¿no? Sobre todo con el precio del petróleo, ¿no? Y también con el precio del gas. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos hacer una proyección que sea demasiado optimista respecto del crecimiento económico del país. El presupuesto general de la nación básicamente incluye algunas variables para el tema de calcular cuánto nosotros podemos gastar en todo el año y las dos variables que mayormente determinan el nivel de ingresos que vamos a tener es, uno, el crecimiento natural de la economía, sí, ¿no? Dos, la inversión pública que nosotros podamos ejercer desde el presupuesto general de la nación y el impulso que le pueda dar al crecimiento económico. Y tres, las acciones de recaudación que están por fuera de la normalidad, entiéndase, plan antievasión, plan anticontrabando, entre otras iniciativas del Ministerio de Hacienda. Pero en cuanto al crecimiento económico, nosotros no podemos ser demasiado optimistas. Entonces, de tal suerte que nosotros usamos un factor de crecimiento a nivel de la economía de 2.2. El Banco Central de Reserva anunció recientemente 2.8 de crecimiento. Sí. Otros organismos prevén que crezcamos alrededor de un 3% o un poco más. Yo creo que sí podemos superar esas expectativas, pero para el próximo año nosotros pues tenemos que ser lo más cautelosos posible. Entonces, el crecimiento en el plan de gasto se calculó en un incremento de un 3%, ¿no? Los ingresos se proyectaron un crecimiento económico de un 2.2, se complementa, digamos, con las acciones de administración tributaria, el plan de gastos de la economía. Y lo que esto hace es que nosotros pues tengamos una planificación sobria, que no sobreestimemos los gastos y tampoco pues sobreestimemos la parte de los ingresos. ¿Cuáles son las principales apuestas dentro del presupuesto? Sí, solo un paréntesis, ministro, porque justamente con lo que usted hablaba de proyecciones de crecimiento de la economía a nivel mundial, el Banco Mundial está diciendo que América Latina crecerá de media más de lo esperado en 2022, ¿no? Sí. Y entonces decían, que esta es una información que la leí, que apareció este mismo día, decían que El Salvador, según el Banco Mundial, entonces crecerá 2.4 al cierre de este año, por ejemplo, y un 2% calculan ellos para 2023. Entonces, usted decía hay que ser bastante cauteloso también con el crecimiento, pero sin embargo el proyecto de presupuesto actual respecto del próximo año ha crecido. Claro, tiene un crecimiento de un 3%. Hay que entender pues que nosotros incluso, William, hemos hecho reducciones en el gasto corriente a partir de los ahorros que hemos tenido por la estrategia de manejo de pasivos. El crecimiento de un 3% a nivel del gasto, hay que recordar que una cosa es la planificación fiscal como tal y otra cosa es el crecimiento económico. Claro. El crecimiento económico no de manera directa determina tu crecimiento de tu plan de gastos, porque para que tu PIB incluso crezca, tú a veces tienes que hacer una política expansiva del gasto público, invertir de manera inteligente, evidentemente, como lo hemos hecho nosotros, a través de la infraestructura, a través de aquellas opciones que generen un crecimiento rápido en la economía. Eso estimula. Entonces, eso estimula el mismo PIB. Entonces, no necesariamente hay una relación directa contra el plan de gastos y todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, cuando el presidente Bukele llegó al gobierno, tuvo que sustituir buena parte o la totalidad de las camas de hospitalarias que se tenían. Tuvimos que intervenir en la red hospitalaria, tuvimos que contratar más médicos. Esa parte evidentemente va a hacer que crezcan, ¿no?, el plan de gastos. Entonces, normalmente el presupuesto crece entre un 10 y un 12% año a año. Este año nosotros hemos reducido pues ese valor de crecimiento del gasto público. Hay que recordar que también el gasto público se ve impactado por la inflación mundial y los índices inflacionarios para este mismo periodo han subido casi a un 8%. Entonces, el siguiente año se prevé que continúe algunas tendencias inflacionarias en la economía global.
Entonces, si el crecimiento de la inflación, digamos, es arriba de un 7%, ¿no? El crecimiento del presupuesto ha estado por debajo del plan de gasto, porque hay que recordar que así como suben los precios finales para todos los productos, también suben los precios finales para aquellos productos y servicios que también consume el gobierno. Entonces, es por eso que hay esa diferencia. Si quieres una explicación mucho más técnica respecto de una cosa tema. Más, para que pasemos después al punto que le interrumpí. ¿Es posible que entonces, en términos de perspectiva, el próximo año vayamos volviendo un poco a la normalidad de la situación generada por la pandemia? Digo, 2019, por ejemplo. Hay que entender que cuando los organismos multilaterales, William, nos hacen una proyección de crecimiento, ellos normalmente hacen una proyección de escenario pasivo, es decir, sin que el gobierno tenga medidas o que impulse medidas económicas para hacer que su Producto Interno Bruto crezca. Si nosotros hubiéramos estado expectantes a lo que decían los organismos multilaterales durante la pandemia, por ejemplo, que decían que nosotros íbamos a tener una caída de nuestro PIB de alrededor de un 10%. Tuvimos una caída de un 8% en la pandemia. Para el año 2021, el Banco Mundial pronosticaba un nivel de crecimiento en la economía de un 4% al inicio del periodo. Pero llegado el final del periodo, todos pueden constatar que nuestra economía terminó creciendo 10,3%. ¿Por qué? Porque el gobierno y el ejecutivo, ¿no?, implementaron medidas económicas para hacer que el Producto Interno Bruto crezca. Entonces, lo mismo pasa para el próximo año. Esta es la planificación, digamos, automática que hacen los organismos multilaterales sin considerar algunas medidas que el gobierno o los estados puedan tomar durante el periodo. Y eso nosotros creo que hemos dejado constancia de los resultados que hemos obtenido a nivel de implementación de política pública económica. A pesar de todo lo que se dijo de El Salvador en materia de la crisis por la pandemia, luego por la crisis inflacionaria, nuestros indicadores económicos pues avisan que vamos por buen rumbo en este momento. ¿Que nos hace falta mucho, William? Claro que sí. Nosotros quisiéramos tener un país con un crecimiento económico muchísimo mayor al que nosotros heredamos. Pero hay que entender que también las intervenciones en la economía no se pueden hacer de la noche a la mañana. Aún así, el año 2021 que recién ha pasado, hemos roto récord en materia de exportaciones, generación de empleo, creación de nuevas empresas, también en materia de atracción de inversiones, reconocido por los mismos gremiales salvadoreños que a veces tienen posiciones adversas al mismo gobierno. Sí, ahora sí, lo interrumpí porque estábamos hablando un poco entonces de apuestas estratégicas y demás. Correcto. Sí, de hecho, el nivel de ingresos para el año que viene nosotros lo hemos proyectado en 6.390 millones, ¿no? Solo son 186 millones más de lo que habíamos proyectado para este año. Entonces, eso va a suplir buena parte, pues, del plan de gastos que nosotros hemos proyectado, ¿no? Seguridad, salud y educación han sido los tres ejes principales desde la llegada del presidente Bukele al gobierno. Entonces, estos tres mismos rubros necesitan seguir siendo apalancados para el próximo año. Entre los tres rubros alcanzan un presupuesto de 3.471 millones. Educación tiene un presupuesto de 1.500 millones, es mayor al que teníamos el año pasado en 29 millones, a pesar, William, de que nosotros ya suplimos el 100% de computadoras a los niños de todas las escuelas públicas del país. Solo este programa para el año 2022, mantenía una inversión de 150 millones. Hay que entender que para el próximo año se reduce, pero incrementan las renovaciones de escuelas por las intervenciones de Mi Nueva Escuela, que ya también tiene financiamiento, pues, de organismos multilaterales y también financiamiento propio. En materia de salud, el presupuesto que se ha incorporado por 1.131 millones son alrededor de 45 millones más
los que estamos incorporando al sector salud, en el entendido que también algunas inversiones en salud que hemos hecho en el pasado ya no se realizarían pues para los años venideros. En materia de defensa, pues de seguridad y de defensa, incorporamos un presupuesto de 838 millones. Este básicamente se mantiene y se reduce un poco porque hay que también recordar que a nuestros policías y a nuestros soldados también ya se les ha dotado de equipamiento. Por ejemplo, los vehículos Yagu que están en el territorio en este momento y que están dando servicio en el cerco contra las pandillas en el municipio de Comasagua, todos esos vehículos ya no se van a proveer en el año 2023 porque ya los proveímos este año, ¿no? Y ya están en uso. En el caso de salud, ministro, por ejemplo, el hecho de que, bueno, la situación de la pandemia va pasando, sí, ¿no? Prácticamente casi estamos ya en normalidad en este país. ¿Qué ha pasado en términos de recursos para salud? Porque obviamente se le dotó de recursos extraordinarios, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que viene con salud, especialmente en lo que tiene que ver, por ejemplo, de hospitales? Bueno, vamos a intervenir parte de la red hospitalaria. Se han incorporado también adecuaciones dentro del el ramo de salud. Hay que recordar que también para estos años que vienen se incorporan todos los ejes de la política Crecer Juntos, que lleva una buena parte también de cooperación de los organismos multilaterales, también el Banco Mundial, el BID, van también a colaborar con el gobierno de El Salvador en la implementación de estos dos programas. Y para el programa de Creciendo Juntos se incorporan 47 millones, el programa de salud integrado se incorporan 45 millones que no estaban pues en los digamos en los montos de los años anteriores. También vamos a incorporar las asignaciones para el Hospital de Maternidad Nacer con Cariño, o mejor conocido como el Nido, que también fue anunciado por las autoridades de salud y las autoridades del despacho de la primera dama. Además de eso, pues mantenemos las asignaciones para el servicio médico de emergencias, ¿no? Sí. Este servicio médico de emergencias ha dotado de ambulancias a todo el sistema público nacional y ya fueron utilizadas durante la emergencia. Entonces, evidentemente, ahora tendrán un uso para aquellas actividades de salud ordinarias o corrientes del sistema público nacional. Sí, en la parte de educación, por ejemplo, construcción de escuelas. Sí. El presidente Bukele... ¿Cómo encaja eso con el anuncio que hizo el presidente de la República? De hecho, justamente se incorporan en el ramo de educación todas las intervenciones del programa de Mi Nueva Escuela. Hay alrededor de 370 millones que están integrados entre el programa de Mi Nueva Escuela y la política Crecer Juntos. Hay que recordar que la política de Crecer Juntos tiene una intervención transversal entre salud y educación, ¿no? Y las autoridades encargadas del cuidado de niños y adolescentes en nuestro país, entiéndase el ISNA, el CONA y otras autoridades, ¿no? Entonces, se han incorporado alrededor de 370 millones en estos dos programas, 89 millones corresponden también a Mi Nueva Escuela y 91 millones se van a destinar al mejoramiento de ambientes educativos también, adicionales esto está incluido, como dije, en los 370 millones de la política Crecer Juntos, más el programa Mi Nueva Escuela. Sí, y cuando se habla, por ejemplo, de proyectos estratégicos, ¿cómo se considera dentro del presupuesto cuando se habla del tren o del aeropuerto del Pacífico y esos proyectos que son... claro, una inversión importante, claro, ¿no? Uno supone que ahí hay préstamos de por medio, pero ¿cómo se está proyectando? Claro, hay que entender una cosa, que el presupuesto general de la nación que el país ha tenido, ¿no?, por muchos tiempos, es un presupuesto bastante restrictivo. Y además de eso, nosotros también, y esto es información importante, recibimos el índice de endeudamiento del país de alrededor del 70%. Cuando llegó la pandemia, nosotros llegamos hasta un 89.2% de endeudamiento público. Eso reduce los márgenes, desde luego, para... Claro, eso reduce los márgenes para poder ejecutar unos proyectos de gran envergadura. Entonces, nosotros desde el inicio sabíamos que este tipo de proyectos no se pueden financiar de manera directa desde el presupuesto general de la nación. Requieren de la implementación de un asocio público-privado, un crédito extraordinario que vaya a financiar las operaciones de este tipo de proyectos, pero que se pague con los rendimientos del mismo proyecto. Entonces, financiarlo desde el presupuesto general de la nación es bastante complicado. ¿Qué hemos hecho nosotros hasta el momento? Desde los niveles
pandemia que llegamos del endeudamiento público, este año esperamos cerrar con alrededor de un 79.2, ¿no? Que es el endeudamiento, y así empezar a bajarlo gradualmente. Por eso ejecutamos algunas acciones de manejo de pasivos. Pero, como dije, estos índices también repercuten en el acceso a financiamiento, y sabemos que un proyecto de 400, 500 millones específicamente necesita un fondeo especial. Como dije, estamos implementando con Obras Públicas, CEPA y las diferentes instituciones una estructuración económica del proyecto de tal suerte que tenga su propio fondeo. Pues fondearlo desde el presupuesto general de la Nación creo que ha sido una visión errática y nunca lo hemos nosotros mencionado desde el gobierno. Bueno, excelente. Tenemos que hacer la primera pausa comercial. Nos quedamos con este punto. Vamos a tratar de avanzar en la conversación porque hay que hablar de la brecha presupuestaria, hay que hablar también de ejecución presupuestaria, cómo está, por ejemplo, al cierre de 2022, de qué manera se está proyectando, y de otras iniciativas. Vamos a la pausa, regresamos. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. Conversamos esta noche con Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. Y entonces hay dos elementos importantes que creo que hay que analizar, ministro, y es el tema de las principales fuentes de ingreso, cómo se está sustentando el presupuesto. Uno piensa en ingresos tributarios, ¿no? La parte de incluso los préstamos. Ustedes tienen en el tema de antievasión, todos los jueves están acudiendo a la Fiscalía General de la República, y bueno, y ver la parte de la brecha de los 472 millones de dólares. Sí, hay que recordar también, William, que en el monto de los 8.902 millones está incluido, evidentemente, el vencimiento del bono 2023. Son 667 millones que, aunque no los tomó como deuda este gobierno, sino que fueron tomados por el expresidente Francisco Flores, quien murió en arresto domiciliar por corrupción, nosotros debemos de honrar nuestras deudas. Si bien es cierto, no lo tomó la administración del presidente Bukele, los inversionistas no tienen ninguna culpa del uso o mal uso que le hayan dado los gobiernos anteriores a esos fondos. Entonces, nuestra obligación es honrar esta obligación y, por tanto, está incluida dentro del presupuesto los 667 millones. ¿Por qué ya no 800 millones, como se decía anteriormente? Porque pues recompramos anticipadamente 133 millones que ya no tendremos que pagar en enero del próximo año. Entonces, eso está incluido en el monto de los 8.902 millones del presupuesto general. Un paréntesis, ministro, ¿por qué la calificadora Moody's hablaba, por ejemplo, este día o ayer de un intercambio de dificultades que es lo que ha habido y por lo tanto un incumplimiento? Oh, yo creo que hay quizá una mirada maliciosa o, digamos, tal vez un poco ignorante, ¿no?, de las reglas del mercado. Primero, la SEC, la Security and Exchange Commission de la Bolsa de Valores, no hubiera dejado pasar la operación si esto no hubiera sido una operación de mercado. 2, hay una operación totalmente voluntaria. 3, de no entrar a la operación de compra anticipada, pues también nosotros dijimos vamos a cumplir con el valor facial y así lo vamos a hacer. Tercero, es una operación que está es una operación que está enmarcada dentro de las cláusulas contractuales de los bonos que emitió El Salvador y dentro de las reglas del mercado secundario de valores. Así que no tiene ningún sustento lo dicho por esta agencia. Primero, porque tampoco ha rebajado una calificación, no ha emitido un comunicado de prensa, no ha dicho esto ha sido un default selectivo, como algunos lo quieren ver. No obligamos a ningún inversionista a entrar, de hecho, y le ahorramos a la República 275 millones. Entonces también tenés por el contrario la opinión de Standard & Poor's, porque si bien es cierto, algunos medios y algunas personas adversas al gobierno se han dado a la tarea de masificar o de publicitar unas declaraciones de un vicepresidente, no es la posición de Moody's, es una entrevista que dio a un medio nacional opositor al gobierno, que tiene derecho a opinar en oposición al gobierno, por cierto. Pero esa entrevista se le ha dado más resonancia que lo dicho por Standard & Poor's o lo dicho por Bank of America. Todos los organismos y todas las agencias que tienen relación con el mercado bursátil y que saben que la operación
estuvo enmarcada en esas reglas, han dicho que es una operación sumamente exitosa para El Salvador, que reduce la presión sobre las finanzas públicas y que además le genera un ahorro extraordinario al país de 275 millones. William, 275 millones no los puedes conseguir en cualquier lado. Claro. Hemos tenido que ir a buscar los créditos que a nosotros nos dan. Básicamente los créditos grandes rondan 300 millones cuando logramos conseguir un crédito grande. Y esta operación nos ahorró 275 millones para los próximos 2 años. Porque son 2023, que ya está a la vuelta de la esquina, 2024, sí, claro. Y el vencimiento de 2025 es en enero. Entonces, básicamente 2023 y 2024. ¿Habrá una segunda etapa, ministro? Hay una segunda operación de compra. Hay una segunda operación de compra anticipada que ya el presidente también anunció, que va a ser una operación voluntaria, ¿no?, a precios de mercado y también enmarcada en todas las reglas del mercado bursátil. ¿En los mismos términos de la primera? En los mismos términos de la... o sea, al decir a los mismos términos creo que también se puede confundir porque hay unos términos de la invitación que se hace o el tender offer que nosotros hacemos o el offer to purchase, como algunos lo quieran llamar, ¿no?, al mercado. Entonces no es en los mismos términos. Claro. Vamos a hacer una segunda operación de compra. Los términos van a ser distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cubrimos una porción del mercado que estaba disponible, pero hay otra porción en la que nosotros creemos que también le podemos hacer un ahorro al país. Estas operaciones las lanza México, las lanza Londres, las lanza el mismo Tesoro estadounidense. ¿Por qué debería de ser distinto cuando lo lanza El Salvador? No debería de ser de ninguna forma distinta. Somos, creo que, iguales ante las condiciones del mercado. O sea, ¿no? Son operaciones normales. Son operaciones totalmente normales. Que aquí en el país, William, nunca los administradores o los planificadores fiscales se dieron a la tarea de buscarle soluciones al país, es otra cosa. El mismo expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, lo decía en una entrevista. A los gobiernos anteriores no se les hubiera ocurrido. Fue una movida estratégica y él decía, básicamente fue una jugada de ajedrez para salir con un ahorro importante y también bajar la presión de las finanzas públicas. Entonces creo que es una operación que le ha beneficiado al país y creo que todos deberíamos de estar contentos que ahora sí se esté planificando las finanzas públicas del país. Entonces, te decía, esas fuentes de financiamiento, los ahorros que nosotros podamos tener, más la recaudación tributaria que ha incrementado, Bank of America recientemente decía, el plan antievasión básicamente es una reforma estructural para las finanzas públicas de El Salvador. ¿Por qué? Porque ha entregado alrededor de 2,7% del PIB. Al cierre de este año, William, si nosotros comparamos lo que recaudábamos en el año 2019 y comparamos el cierre o lo que proyectamos cerrar este año, nosotros proyectamos que va a haber una diferencia entre año y año de alrededor de 1.800 millones. Desde que llegó el gobierno del presidente empezamos a echar a andar el plan antievasión y ese ha sido el resultado. Ha entregado alrededor de 500 millones de manera directa al presupuesto general de la nación por año, más todo el efecto disuasivo que ha tenido en los contribuyentes. Bank of America definía con una sola palabra la estrategia antievasión que nosotros hemos implementado y decía terror. Recientemente en una entrevista me preguntaron si no me daba cierto escepticismo que llamaran así de esa forma a la estrategia que nosotros hemos implementado, terror. Y le dije que no, que justamente eso era lo que buscábamos. Porque ¿qué debe despertar la autoridad sobre el evasor de impuestos o sobre el criminal? Terror. Ahora es un tema de cumplimiento de la ley. Claro. Al ciudadano honrado, claro, que debe al empresario que paga sus impuestos, sabe que le va a generar confianza a la autoridad. O sea, ustedes no están cobrando más de lo que la gente debía pagar. No, jamás hemos cobrado más. Yo creo que desde los 3 años, de hecho, ayer cumplimos 3 años con el plan antievasión de haberse lanzado. En los 3 años, me gustaría que alguien señalara un solo caso, donde haya un contribuyente que diga que se le han irrespetado sus derechos. A todos aquellos se les ha atendido hasta el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos. Cuando una resolución no les favorece, pueden apelar incluso en la misma área casos de abuso. Pero todos los contribuyentes han sido respetados en sus derechos. Ahora bien, aquellas conductas del pasado en las que se les perdonaban impuestos vía decreto, como el decreto 127, que perdonó 280 millones en auditorías que estaban en curso, con un decreto de la Asamblea Legislativa, esos tiempos ya pasaron, William.
y debemos todos aprender a tributar el monto que nos corresponde. De esa forma financiamos el presupuesto general de la nación. Sí, un paréntesis. Sí. A ver, ¿la ejecución de este plan antievasión ha sido con las mismas reglas del juego, con las mismas leyes, o han tenido que hacer modificaciones esenciales para poder derivar en esto? No hay ni una sola reforma tributaria que nosotros hayamos implementado para la recaudación como tal. Ni una sola. Hemos estado con el mismo marco legal que heredamos, solo que aplicando la ley. O sea, la diferencia entonces ha sido entre administraciones pasadas. Correcto, es un tema de voluntad, es un tema de voluntad de ingenio. Hay facultades que la ley le da a la administración tributaria que en el pasado nunca se usaron, como el artículo 23 del Código Tributario, que te obliga a que cada caso de evasión, cuando estás en curso de una auditoría y tú tienes sospechas o hay indicios de evasión fiscal, dice que debes trasladar el aviso a la Fiscalía General de la República y en ese instante agotar el procedimiento administrativo y trasladar el caso. Es lo que hacen ustedes los jueves. Es lo que nosotros hemos hecho todos los jueves, que nos criticaron al principio. Yo recuerdo que ANET, PUSADE sacaron comunicados diciendo que iba a ahuyentar la inversión extranjera directa. Luego ANET, ellos mismos validaron el récord en atracción de inversión extranjera que nosotros tuvimos en el año 2021. Entonces, desde un inicio era falso de que nosotros pretendíamos perseguir a empresarios o algo por el estilo. No se convirtió ni se convertirá jamás nuestra estrategia antievasión en una cacería de brujas. Es más, William, nosotros lo que queremos es que nuestros empresarios produzcan, que ganen mucho dinero, claro, que generen muchos empleos, que traigan más inversión a nuestro país, pero que también paguen sus impuestos, porque no es justo que mientras algunos pagan todos sus impuestos, otros estén en condiciones de competencia desleal inclusive, porque si hay una plata que tú no pagas, evidentemente claro, la otra persona tendrá que dar su producto más caro. Entonces ese es un tema también de equidad y justicia, ¿no?, para nuestros empresarios, y creo que se ha entendido muy bien el mensaje. Hay amnistías fiscales, en este momento hay una amnistía fiscal vigente. De hecho hay un caso emblemático, el señor Jorge Hernández, sí, la semana pasada. Sí, lo vimos. Fue a tribunales. Claro. Estando en el tribunal, le dijo al juez, yo me voy a pegar a la amnistía fiscal. Él tendrá otros delitos, me imagino, y seguirá procesado por los otros delitos. Pero él dijo, yo voy a ir a pagar. Y cuando se le paga, pues evidentemente se continúa con el procedimiento. ¿Anualmente cuántos millones han recuperado por esa vía, ministro? Nosotros anualmente hemos incorporado en el presupuesto 500 millones. Para el año 2023 también entendemos que hay un gap de evasores que nosotros ya alcanzamos, ¿no?, y que ya no les vamos a hacer que paguen dos veces, pues, sí, por el mismo claro, delito. Pues ya pagaron su delito, tienen una conducta tributaria adecuada, están tributando de manera normal, no tenemos por qué hacerlos pagar nuevamente. Entonces, sabemos que el gap que ya tenemos para ir a buscar en el plan antievasión se va reduciendo año con año. Entonces, para este año, el incremento en los ingresos tributarios solo es de 186 millones. Cuando año con año hemos incorporado 500 millones. ¿La tendencia puede ser a que vaya reduciendo? Va a irse reduciendo, porque como dije, cuando nosotros llegamos había un porcentaje de evasión que no estaba llegando a las arcas públicas. Ese porcentaje se ha reducido. De hecho, William, nosotros somos el país que más recaudó respecto de su Producto Interno Bruto en toda América Latina el año pasado, superando a Chile, a Uruguay, que han sido siempre los que más recaudan respecto del PIB. Nosotros estamos aplicando, digamos, una política adecuada anti-evasión, y eso es lo que ha permitido, pues, sí, que los índices de recaudación tributaria incrementen. Sí. En el caso, por ejemplo, de IVA, a un posible incremento de IVA, ¿esa es una mala palabra? ¿No existe en el lenguaje de ustedes? ¿O el tema de renta o el impuesto predial, por ejemplo? Fíjate que el fondo en algún momento, el tema del IVA, ¿no?, normalmente en las negociaciones del fondo siempre te lo ponen lo primero en la mesa. Entonces, cuando yo me senté la primera ocasión con el equipo del Fondo Monetario Internacional, lo primero que les dije era que, uno, que la receta del incremento del IVA ya estaba bastante desgastada, que todas las poblaciones a nivel global, sí, básicamente odian la receta. Entonces, eso, en vez de beneficiarnos, era un riesgo para el acuerdo. Entonces les dije, lo que ustedes necesitan son medidas que lleguen al porcentaje de ajuste que ustedes están buscando, ¿no?, pero que no necesariamente dañen el andamiaje económico del país. ¿Aceptaron reconocer el argumento? Sí, claro que sí. Es que no voy a firmar en ningún momento un acuerdo que incremente el IVA. Y desde entonces
el incremento al IVA está fuera de la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque así lo definió la República de El Salvador. Entonces, un incremento al IVA es imposible que nosotros lo hagamos en este momento. ¿Por qué, William? Porque estamos en recesión global. La recesión no ha llegado a El Salvador porque nosotros hemos implementado subsidios al combustible y también a algunos productos de la canasta básica, porque hemos ido a inspeccionar para que nadie esté incrementando abusivamente los precios, porque hemos dado un seguimiento adecuado al mercado internacional y hemos tomado las decisiones en el momento preciso. Pero países como Chile mantienen una inflación que creo que sigue arriba de los dos dígitos. Ya ha llegado a tocarle el 13% cuando ha sido un país sumamente estable. Panamá tuvo protestas recientes por el precio de los combustibles, quemaron patrullas, retuvieron a turistas, se paralizó buena parte del país, cosas que nunca habíamos visto nosotros. Entonces nosotros, gracias a Dios, hemos tomado decisiones inteligentes durante este año, pero tampoco podemos ser demasiado optimistas para lo que viene del año 2023. Entonces, si ponemos en este momento un impuesto o incrementamos el IVA, lo que vamos a hacer es que vamos a causar un caos económico, ¿no? Vamos a causar. Podemos hacer algunos ajustes en otras áreas, en las medidas administrativas, la implementación de factura electrónica, pues este tipo de medidas, digamos, son sostenibles, pero no trastocan la economía nacional. Entonces, eso es lo que nosotros hemos buscado, administrar bien la política tributaria, sobre todo en la implementación. Sí, antes de que nos vayamos a la pausa, ministro, en el caso de los 472 millones de dólares, ¿cómo queda entonces esto? Sí, justamente esa es la brecha. Nosotros la brecha presupuestaria del año pasado fue de 496 millones, ¿no? Eso pues indica que hemos reducido alrededor de 24 millones en la brecha presupuestaria de este año. Es un esfuerzo importante, considerando que para el año 2019, cuando el presidente Bukele llegó al gobierno, la brecha presupuestaria rondó los 1.200 millones. Para el año que viene, y para este mismo año, este año fue de 496, el año que viene va a ser de 472. O sea, es un esfuerzo fiscal bastante considerable. La hemos reducido casi a 1/3 en 3 años, ¿no? Creo que es bastante loable lo que se ha logrado. Entonces, ¿cómo lo vamos a financiar? Ir al mercado internacional de valores en este momento también implicaría pues pagar una tasa de interés más alta si vamos a buscar un organismo multilateral. Entonces nosotros ahí tenemos BID, Banco Mundial, CAF, BESIA, que podemos optar. También por el tamaño de la brecha podríamos fondearla en el mercado interno. La Constitución lo que dice es que la Asamblea habilita para buscar el financiamiento. Y luego es el Ministerio de Hacienda quien busque ese financiamiento en el año. Ahora bien, ese financiamiento, si bien es cierto, lo vamos a buscar para el año pasado, pero mi prioridad es que el ingreso crezca. En la medida que tenemos más ingresos, vamos a tener una menor necesidad en el financiamiento. Así que ojalá que como este año superemos mes a mes las expectativas de crecimiento en los ingresos tributarios, para que así año con año, William, vayamos reduciendo esa necesidad de financiamiento. Bueno, excelente. Nos vamos a quedar en el punto. Hacemos la última pausa comercial. Volvemos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto conversando con Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda en nuestro país. Ministro, entonces, justamente cerramos el segmento pasado hablando de esto, del decreto para gestionar recursos. Ustedes están hablando de hasta por 1.139 millones de dólares a través de títulos valores, préstamos o combinación para financiar presupuesto. ¿Cómo es esto? La Asamblea Legislativa ya recibió la iniciativa de ustedes y entiendo que pasó a comisión a estudio, ¿no? Sí, de hecho hay que entender que el presupuesto general de la Nación no se puede presentar desfinanciado, ¿verdad? Yo recuerdo a los diputados de las bancadas anteriores a la presente legislatura que siempre hablaban de unas colas del presupuesto. Yo les decía, yo no entiendo de qué colas hablan, si a un presupuesto no le debe sobrar ni faltar nada. Entonces, un presupuesto se presenta cuadrado entre ingresos, gastos y financiamiento. No se puede presentar un presupuesto algo que le sobre. Que ellos tenían ganas de rebanarle parte del gasto público al gobierno para pasárselo a sus ONG era otra cosa, pero siempre lo trataban de esconder de eso. Entonces, el decreto de la brecha presupuestaria, William, siempre se presenta en conjunto con el presupuesto. Entonces son 2 iniciativas de ley, bueno, 3 iniciativas de ley básicamente las que le lleguen.
presupuesto general de la Nación, ley de salarios y la iniciativa para gestionar la brecha presupuestaria o la iniciativa para gestión del financiamiento, ¿no? ¿Qué se incluye en eso? Se incluyen 667 millones, ¿no?, del vencimiento del bono, que eso ya tiene financiamiento asegurado con los organismos multilaterales, en específico BESI, y también a otras operaciones que estamos echando a andar con CAF y otros organismos multilaterales. Eso está completamente asegurado, ¿no? Además de eso, pues se incluye la brecha presupuestaria del presupuesto per se, digamos la brecha neta, que es lo que necesitamos para financiar el presupuesto, porque otro es vencimiento del bono. Entonces, esa es de 472 millones para financiar el gasto. Esa es la que venimos reduciendo año con año. Evidentemente tenemos que hacerle frente al vencimiento y debe de incluirse en la planificación financiera del Estado. Pero ya las fuentes están seguras desde este año. De hecho, debimos haber incluido 800 millones. Pero como yo conseguí la plata y recompramos, entonces pagamos 133 millones este año, que fue lo que pudimos comprar en el mercado secundario. Si me hubieran ofrecido más, yo compro más, pues, y ya tuviéramos un monto menor para el próximo año. Entonces, esos son los dos elementos que componen la cifra que ha sido incluida en la iniciativa para la gestión del financiamiento del año 2023. Adicionalmente, nosotros tenemos por primera vez, William, en nuestro país, un decreto que habilita al gobierno de la República para la gestión de pasivos, ¿no?, que son los decretos con los cuales nosotros hemos ido reacomodando esta operación de compra anticipada que realizamos recientemente y la que vamos a realizar también en los próximos días. Son operaciones que están habilitadas en este decreto de gestión de pasivos. Ahí vamos a tener una estrategia de mediano y largo plazo con la cual nosotros pretendemos también reducir los niveles de endeudamiento de corto plazo, ¿no? Aquellas emisiones que nosotros realizamos durante la pandemia también deben sustituirse. Eso sería una reestructuración. No, la palabra reestructuración está mal vista, no sé por qué, en algunos mercados internacionales, y prefieren pues que se le llame estrategia de gestión de pasivos, porque el sentido estricto de una reestructuración cuando es el mercado de bonos es cuando tú llamas a los bonistas y les decís, miren, tenemos que llegar a un acuerdo de pago porque yo ya no les puedo pagar. Entonces, en el caso de El Salvador, ni por cerca está esa situación porque nosotros estamos cumpliendo nuestros compromisos. Entonces, y son este tipo de operaciones están enmarcadas en el mercado, en las reglas del mercado. Entonces, no se pueden considerar una reestructuración en materia técnica, ¿no? Entonces, es una estrategia de gestión de pasivos, ¿no? Porque lo que hacemos es, por ejemplo, si tú agarras un crédito multilateral y dices, vamos a sustituir los letes que tengo en emisión de corto plazo y los voy a pagar con un organismo multilateral que me va a dar el financiamiento para 20 años y que suaviza mi curva de pago y le quita presión a mi caja fiscal, eso ni por cerca se puede considerar una reestructuración, pues es una gestión de pasivos y eso es lo que está enmarcado dentro del decreto. ¿Qué es lo innovador de esto? Que por primera vez El Salvador, uno, está cumpliendo con todos sus compromisos. Dos, porque antes caímos en default. Eso hay que recordarlo, o sea, no cumplimos nuestros compromisos. Sí, durante la administración de Sánchez Serén. En el año 2017 caímos en default. Hoy estamos lejos de eso. Estamos muy lejos de eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Las emisiones que realizó Francisco Flores y las emisiones que realizó Mauricio Funes para el año 2023, con vencimiento del año 23 y vencimiento del año 2025, eso ha generado algún nivel de preocupación en los mercados. Pero eso no es culpa de la administración del presidente Bukele. ¿Quiénes les toca arreglar el gran problema que nos dejaron? A nosotros. Pero ahora yo veo a algunos miembros de la oposición y algunos analistas que estuvieron vinculados incluso con esos gobiernos. Y yo siempre lo digo, hasta con nombre y apellido, William, porque no es que seamos enemigos ni nada por el estilo, pues su opinión es su opinión. Sí. Pero el señor Luis Membreño, a veces el mismo Carlos Acevedo, que a veces ha hecho críticas, y yo siempre he dicho, bueno, las críticas son válidas, es parte de su derecho de libertad de expresión. Pero muchos analistas que ahora se dan a la tarea de decir que vamos a caer en default, que Rafael Lemus, que fue miembro de Arena y que escribe cada rato para el Diario de Hoy, fue asesor de la Comisión de Hacienda y especial de Presupuesto y nunca les pudo decir
que no emitieran esos bonos o que no emitieran con vencimientos tan cercanos. Y ahora sí, se dan a la tarea de levantar el fantasma del default que ellos mismos provocaron. Y cuando yo salgo a decir, miren señores, aquí están nuestros escenarios fiscales, se inventan otra mentira y dicen que vamos a caer en default. Yo he sido muy tajante desde el inicio. El Salvador no tiene ni por cerca riesgo de impago. Hemos cumplido con nuestros compromisos, incluso en los momentos más críticos de la pandemia. Que esos sí eran momentos difíciles, William. ¿Por qué? Porque nuestra economía estaba cerrada, nuestra economía estaba sin producir y por tanto no había recaudación tributaria. Solo en ese periodo, en ese año 2020, yo perdí 760 millones de ingresos, sin contar todo el crecimiento que perdimos a nivel de la economía. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos bastante bien en ese momento. ¿Y qué pasó? América Latina en general retrocedió 10 años en sus niveles de producción. El Salvador no estuvo exento de eso. Y si conseguimos para pagar todos nuestros compromisos a través del plan antievasión, a través de nuestros amigos de los organismos multilaterales y a través también de la reducción del gasto público, para pagar todos nuestros compromisos, ¿por qué no lo haremos ahora que ya no tenemos esos efectos tan duros? O sea, la crisis inflacionaria es dura, pero no tan dura como lo fue la pandemia de COVID-19. Ahora bien, avances con el Fondo Monetario Internacional en lo que tiene que ver con el acuerdo de servicio ampliado, ministro. ¿Continúan las conversaciones con el Fondo Monetario? Nosotros siempre hemos tenido desde la parte fiscal una, digamos, amplia gama de propuestas, de medidas que dan la calidad del ajuste que el Fondo Monetario Internacional está buscando. Yo siempre les dije a ellos que nuestros niveles de ingresos tributarios iban a crecer. Hasta hoy, los organismos multilaterales y algunos bancos de inversión lo están reconociendo. Pero eso reduce incluso pues, el nivel de ajuste que algunos estaban pensando que necesitábamos. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros necesitamos también hacer una adecuada planificación económica y también reducir la presión en las finanzas públicas del país. Nunca hemos dicho lo contrario, William. ¿Qué es lo que pasa? Pensar que de un año a otro amanecí, me dieron un 70% de deuda PIB y pensar que de la noche a la mañana voy a amanecer con 10%, 20% de deuda, 30% de deuda, es ser bastante ingenuo, pues, o desconocer por completo el tema de las finanzas públicas. Hay situaciones que nosotros tenemos que empezar a arreglar y así las hemos empezado a arreglar. Nuestro principal problema de endeudamiento era la seguridad. ¿Por qué? Porque el PIB no crece. Porque la gente no quiere producir. Y si la gente no produce, no va a incrementar las ventas. Y si no hay incremento en las ventas, no hay recaudación. Y entonces, si mis ingresos tributarios no empiezan a crecer de una vez por todas, ¿cuándo voy a dejar de depender del financiamiento externo? ¿Y usted cree que las acciones, por ejemplo, en el tema en materia de seguridad pública, ya está dando los réditos en materia económica de esto que estamos conversando? No se están visualizando por completo por algunos sectores todo el impacto que va a tener la estrategia de seguridad. Nuestro país, William, perdía un 6%, entre un 20%, entre un 17 y un 20% de su Producto Interno Bruto por el tema de la violencia. Exactamente lo que señalaban los organismos internacionales, ¿no? Eso decía el Banco Mundial, el BCR, que hizo un estudio en el año 2014, el del BCR creo que decía 17 y creo que BM decía 18 y había CEPAL creo que decía 20%. Pero entre un 17 y un 20%. Eso representa 6.000 millones de dólares anuales. Si tú captas en recaudación el 30% de renta de esos 6.000 millones, tenés 1.800 millones. El acuerdo del Fondo Monetario es de 1,3 para 3 años. Si nosotros arreglamos el problema de seguridad, tenemos 1.800 millones anuales. Claro, eso es haciendo gradual, una regla de 3 simple, ¿no? Así es. Pero hay una derrama económica mucho mayor que eso. ¿Cuánto tiempo cree usted que llevará para que se vaya sintiendo más esto? Nosotros vamos a empezar a ver, los resultados ya se están viendo. Sí, los transportistas ya salieron a decir en varias ocasiones, las gremiales de transportistas, que el 95% de la extorsión se redujo. Ese 95% de la extorsión que se ha reducido es más dinero en circulación en nuestra economía. Las gremiales empresariales, la ASI, creo que incluso ellos también salieron a reconocer
que la extorsión, la Cámara de Comercio también salió a reconocer que ya sus asociados no estaban pagando renta por distribución en muchos de estos barrios y colonias. Eso indica que esas empresas van a tener ese dinero para abrir nuevas alas de negocios, para incrementar empleados para esas nuevas alas de negocios y por tanto habrá una mayor facturación. Entonces, uno de los principales temas que había que solucionar era el tema de seguridad, ¿no? Hay que solucionar el tema de los ingresos tributarios per se, ¿no? Que paguemos todos. Hay que solucionar el tema de qué tipo de Estado tenemos. Nosotros tenemos un Estado que fue diseñado durante los 60 y los 80 y las últimas que tenemos, instituciones, son de los 90. ¿Y eso qué significaría en términos de actualización entonces o del Siempre rediseño se ha del dicho Estado? que el Estado salvadoreño es muy grande. El Estado salvadoreño no es que sea muy grande. El Estado salvadoreño de hecho es pequeño. El problema es que un Estado que esté en función, no en función de resultados y objetivos. Eso es lo que hay que cambiar. No se trata de despedir gente a mansalva, no. Es de adecuar a la gente en las funciones adecuadas. Es de también hacer un decreto de retiro voluntario. Tenemos una masa laboral en muchos de nuestras instituciones que de verdad ellos quieren retirarse. Algunos ministerios están aplicando ya... Correcto, ya hemos aplicado procesos de retiro voluntario. Sí. Solo en el Ministerio de Hacienda, el año pasado, ¿no? Se liberaron alrededor de 150 plazas. Claro, se distribuyeron en todo el año. Sí. 150 plazas, 150 jóvenes que entraron a trabajar. ¿Y esto es posible que se repita en todos los ministerios? Lo estamos replicando en todos los ministerios. ¿Qué es lo que pasa, William? El trabajo en las finanzas públicas normalmente es un trabajo de hormiga, es un trabajo bastante silencioso. Cuando los indicadores fiscales al final del año se revisan, entonces todo el mundo sí dice, mira, sí lo lograron. Pero mientras tú lo estás haciendo, no es lo mismo como cuando construir un hospital, como cuando construir una escuela. La gente está viendo que estás construyendo, pero las políticas públicas en materia de finanzas son ese trabajo invisible, el trabajo de hormiga, pensar qué le conviene más al país, cómo financiamos mejor este proyecto, si nos conviene presionar nuestro fondo general o nos conviene tomar parte del financiamiento con un organismo multilateral, si queremos cuánta agilidad queremos en la implementación de ese tipo de proyectos, entonces nos vamos al mercado local. Ese tipo de cosas son los tipos de decisiones que nosotros hemos estado tomando. Requiere tiempo, pero ya como lo dijo Bank of America en su reciente informe, llegamos a un balance primario positivo a junio de este año, algo que ni ellos se esperaban. Es decir, es sorpresivo los resultados y en muchos de los apartados del informe dice viajamos a El Salvador y gastamos 2 días, dicen, para conocer de cerca cómo está el país. Y muchos de los resultados nos sorprenden gratamente. ¿Por qué? Porque no esperaban una recuperación tan pronto. Ahora bien, ¿se puede prescindir del Fondo Monetario Internacional en términos de esa fuente de financiamiento o ustedes seguirán siempre en el proceso de... ¿Para qué vas a prescindir de los amigos? Yo siempre he visto al Fondo Monetario Internacional como un amigo y como se lo dije desde un principio, el problema fundamental o digamos la motivación por la que yo busco el Fondo Monetario Internacional no es financiamiento. El Fondo Monetario Internacional, y hay que entenderlo en su clara dimensión, es un organismo rector de la economía global que revisa a los países para que estos tengan un adecuado desempeño económico y no terminen provocando una crisis a nivel global. Y te dan sugerencias y todo. Y tienen la facultad de prestarte dinero. Es una de sus facultades. Sí. Pero la parte del acompañamiento, de asesoría y de verificación de implementación de política pública es lo que nos interesa mayormente. Si el fondo en ese, digamos, en ese caminar nos dice tenemos recursos disponibles y a nosotros nos sirven, lo vamos a tomar. Así como hemos ido a ser parte de CAF. CAF no nos obliga a que nosotros le paguemos un aporte de capital. ¿Y ya tendrán fondos este año del CAF? Este mismo año, primero Dios, vamos a tener ya las primeras operaciones con CAF, que nosotros realizamos un aporte de 65 millones. Y yo recuerdo que la oposición salió a criticarme, a decirme que cómo gastaba 65 millones en aportar a un banco. Pues ese mismo banco nos va a dar operaciones para el desarrollo. Y si tú quieres ser parte, tenés que aportar también, pues. Claro. Entonces, ¿qué es la ventaja de tener muchos amigos? Que podemos diversificar nuestra matriz de financiamiento.
¿Qué es lo que ha pasado en gobiernos anteriores? Concentran las fuentes de financiamiento, solo BID y Banco Mundial. Y de hecho el Banco Mundial a los gobiernos del FMLN no les dio ninguna operación. Al gobierno del presidente Bukele, el Banco Mundial tiene alrededor una cartera de 890 millones aprobada y ya hay implementación en este momento en el país. Claro. Eso quiere decir que tenemos muy buena relación con los organismos multilaterales, William, y así nos vamos a mantener. Así que no se trata de prescindir del fondo o no, nosotros vamos a negociar lo que le convenga al país. Perfecto. Y va a llegar en el momento adecuado. Bueno, excelente. Ministro, de verdad le agradecemos que haya hecho espacio en su agenda para estar con nosotros en 8 en Punto. Muchas gracias a ti, William, por la invitación y muy buenas noches también a todos los televidentes que estuvieron pendientes de la entrevista. Bueno, excelente. Terminamos de esta forma 8 en Punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Que descansen.